Amigos, bienvenidos a una emisión más de Editorialmente, un espacio universitario que a través de la Dirección de Ediciones y Publicaciones, el Consejo Editorial y Garza TV, convoca a los profesores investigadores de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo para platicar sobre su labor profesional, su vocación y algo muy importante, los resultados que nos vuelcan en sus libros. En esta ocasión tenemos el gusto de platicar con el doctor Sergio Muñoz Juárez, profesor investigador del área de medicina de nuestro Instituto de Ciencias de la Salud. Doctor, bienvenido y gracias por aceptar la invitación. Gracias, buenos días, muy amable por la invitación. Gracias, doctor. Y bueno, lo invitamos porque usted, junto con Rosa María Ortiz Espinosa, trabajó hace algunos años y en 2013 editan el libro Violencia de Género en Mujeres Embarazadas en el Estado de Hidalgo. Así es. Un libro por demás terrible, no diría que bonito, terrible, porque hacen ustedes un estudio muy cuidadoso y reflejan situaciones realmente preocupantes, pero también algo interesante, es una advertencia saludable, socialmente saludable, para que la gente tome conciencia, tanto el especialista como el que debe diseñar políticas públicas, como el individuo común y corriente, para meterse al asunto, al problema, al fenómeno y participar y dar un giro a esta situación que viene afectando pues a un segmento de la población interesante. Entonces el libro resulta por demás rico en su contenido y muy nutrido en una propuesta innovadora de investigación, y queremos que nos platique de eso. Pero antes que nada, doctor, ¿de dónde le viene a usted el gusto por estudiar medicina y luego por meterse en estos asuntos, pues diríamos, de salud pública y de proyección social? Bueno, el gusto de la medicina salió por una cuestión de un día ver a un médico con su estetoscopio, y a mí me dio mucha curiosidad por saber qué se estará escuchando con ese estetoscopio, y de ahí nace mi querer el ser médico. Así, y así fue como me hice médico. En cuanto al tema que usted toca, también nació por cierta casualidad. Estábamos haciendo una investigación en mujeres embarazadas, cuando en una ocasión visitando el hospital obstétrico, vimos que una mujer a la hora que le daban a su bebé se puso a llorar. Entonces a Rosa María y a mí nos llamó la atención un poquito, porque estará llorando sería el momento en que esta mujer estuviera muy feliz. No era un llorar de alegría, no era un llorar de alegría. Se da uno cuenta, ¿verdad? Así es, era un llorar de pesar, de tristeza, y a nosotros nos llamó la atención de qué estaría pasando, y entonces nos pusimos a indagar sobre qué podría estar ocurriendo de una forma negativa en las mujeres embarazadas. Y buscando en la literatura, bueno, pues nos encontramos de que en aquellos momentos, cuando empezamos a hacer la búsqueda bibliográfica de la violencia que pudiera aparecer en mujeres embarazadas, en aquel entonces la investigación en mujeres embarazadas era una situación de encontrarse, porque la muestra que hacían los investigadores estaba dirigida a mujeres en general, y en ese muestreo en algunas ocasiones las mujeres se encontraban embarazadas. Entonces se hizo un análisis en ese subconjunto. Dijeron los primeros investigadores, es probable que las mujeres embarazadas sean víctimas de violencia. De una violencia específica por ese estado de gestación. Entonces, bueno, pues ahí surgió la idea de decir, bueno, vamos a saber si es cierto lo que algunos están suponiendo, que en las mujeres embarazadas hay violencia. Yo apostaba por la hipótesis de que no, y Rosa María apostaba por la hipótesis de que era muy probable que sí. Que sí. Así es. Y es que sí, la perspectiva que uno tiene, la misma dedicación profesional, en fin, no sé, una serie de circunstancias hacen suponer, y además en este esquema cultural donde un embarazo, la espera de un hijo son siempre como bendiciones con la vida, lo que menos espera uno es que tengan estos niveles de agresión, estos niveles de violencia que padecen, que de verdad cuando yo tuve el libro en mis manos y lo estuve conociendo, quedé sorprendido, desagradablemente sorprendido, doctor, pero interesado.
porque creo que hacen tanto la doctora Rosa María como usted, hacen una advertencia muy interesante e impactante, no es innegable, el tema lo es, pero una advertencia muy interesante sobre el fenómeno y la necesidad de abordarlo en los términos más amplios socialmente. Sí, en esta apuesta de encontrar si la mujer embarazada estaba siendo víctima de violencia o no, como usted lo menciona, uno pensaría que las mujeres en su estado grávido pues estarían llenas de cuidado, de cariño, de amor. De admiración incluso, así es. Sí. Entonces, lo que uno pensaría es que estarían siendo víctimas de alguna situación violenta. Dije, bueno, si es que la mujer en su estado no grávido es violentada, seguramente cuando ella se embaraza, ese embarazo la debe de proteger contra la violencia. Fue algo que también hipotetizamos en su momento y bueno, pues comprobamos desafortunadamente que no es así. Que no la violencia no las protege, el embarazo no las protege contra la violencia. Además, advierten ustedes otro asunto terrible. Independientemente de que haya una apreciación social con la mujer embarazada, que además, bueno, suponemos porque en el mundo urbano sobre todo va uno a una tienda departamental y se encuentra los lugares privilegiados para los carros que llevan a mujeres embarazadas, va uno en el transporte colectivo en la Ciudad de México y el metro deja lugares para las mujeres embarazadas, todavía algunos usuarios del transporte colectivo le dan el lugar a la mujer embarazada, etcétera, etcétera. Pero detrás de todo esto viene lo que aquí estudiaron. Además, ustedes generaron una metodología singular, doctor. Ustedes pusieron mucho cuidado en la metodología. Recuerdo hay un dato en el que ustedes dicen, plantean como para obtener una participación más franca de parte de la mujer agredida, procuraron ciertas condiciones para que ellas se sintieran en la mejor confianza y decir las verdades, claro, conservando siempre el anonimato, pero protegiéndolas de elementos que interfirieran en la respuesta. ¿Cómo fue? Porque yo siento que ustedes trabajaron mucho la metodología para obtener los datos más precisos posibles. Sí, bueno, la metodología la hicimos con un rigor metodológico lo más intenso que se pudo. La literatura nos menciona que aquellas personas que quieren hablar sobre algo muy personal no se sienten cómodas o no lo dicen cuando está un familiar presente. Entonces lo que nosotros dijimos, bueno, vamos a elegir solamente a aquellas mujeres embarazadas o que vayan solas o pedirles en un momento dado sacarlas del acompañamiento y entrevistarlas en un lugar específico, que estén solas, para que nos comentaran acerca de lo que le íbamos a preguntar. Y también algo que nos ha servido, una situación muy útil es que, diciéndole a la persona que vamos a entrevistar, que si sus datos van a ser siempre anónimos y confidenciales, de hecho ni siquiera les preguntábamos su nombre. Eso siempre nos asegura que la persona entrevistada nos va a decir la verdad. Claro, y darle un espacio, un ambiente de confianza. Doctor, además de eso, me imagino que diseñar el cuestionario para una población heterogénea también fue una tarea ardua. Sí, así es. Cuando nosotros iniciamos la investigación, había muy pocos, sigue habiendo investigaciones en mujeres embarazadas con respecto a la violencia. Entonces, para eso nos dimos a la búsqueda de una gran búsqueda de literatura, de muy pocos libros, y de ahí empezar a obtener las posibles preguntas que nos pudieran servir para nuestra investigación. Pero finalmente, ya cuando teníamos un instrumento de aplicación para las mujeres embarazadas, finalmente hicimos varias cosas. El que las entrevistadoras fueran mujeres, porque le apostábamos a que entre mujeres hay más confianza que si fuera un hombre, ¿no? El que les preguntara sobre violencia. Dos, siempre asegurarles que su situación iba a ser totalmente anónima, diciéndoles ni siquiera me tiene que dar su nombre, ¿no? Sí. Lo que queremos es que nos conteste con la verdad. Y tres,
entrevistarlas en un lugar apartado de la consulta. Aislado. Además, veo que ustedes desde luego enfatizan mucho en la zona conurbada de Pachuca, en los hospitales más socorridos, más visitados en la ciudad, pero también incorporan datos de alguna manera ilustrativos del resto de la entidad, sobre todo en las clínicas de salubridad. Por ahí también hacen ustedes incursión con algunas personas. Sí, la investigación se hizo en 3 hospitales, en el Hospital General de Pachuca, en el Hospital Obstétrico, ambos son de la Secretaría de Salud, y en el Hospital del ISSSTE, que también está aquí. Estos hospitales son hospitales de concentración, entonces de alguna manera algunas mujeres de otros municipios que no sean del área conurbada vienen a Pachuca. Entonces teníamos esa posibilidad de tener no solamente la representación de las mujeres del área urbana, sino que algunas del área no urbana. Del área rural. Y esto marca una diferencia notable respecto al grado de violencia, o qué es lo que les aporta estos dos espacios de vida, el rural frente al urbano. Bueno, en el área rural la violencia está un poco más concebida como algo que ocurre, que es parte de la vida cotidiana, porque la violencia se aprende. Si la niña vio que su papá golpeaba a su mamá, entonces la niña aprende que así tiene que ser la relación entre esposo y mujer. Y lo mismo pasa con los niños. Si el niño ve que el señor le pega a la mujer, entonces dice, bueno, entonces que así tiene que ser la relación. Claro, es más marcada esta... Entonces en el área rural está un poco más marcada esta situación. Caramba, siempre es grave. Porque además, bueno, creo que incluso, aunque se van dando algunos rasgos de sensibilización, todavía no son lo suficientes para entender el respeto en general a la mujer, y enfáticamente no solo el respeto, sino ese apoyo que se requiere en el estado de gravidez de la mujer. Doctor, aquí tienen ustedes 12 capítulos muy interesantes todos, leo algunos: la violencia de género en el embarazo, violencia de género durante la gestación, la violencia psicológica durante el embarazo, su uso para el control de las mujeres. Dice, este artículo, por ejemplo, su uso para el control de las mujeres, me parece realmente un título muy fuerte del capítulo. La violencia económica, que también incide mucho, análisis multivariante, factores asociados a la violencia sexual, violencia y embarazo de riesgo en área conurbada Pachuca en 2008, y asociación de violencia de pareja y daños de salud en embarazadas en el primer nivel de atención en Hidalgo, México. 12 capítulos. En la mayoría de ellos, prácticamente el grueso del trabajo, desde luego tienen ustedes colaboraciones muy interesantes, pero el grueso del trabajo lo realizan usted y la doctora Rosa María Ortiz Espinosa, coordinadores del libro. Les llevó mucho tiempo hacer este trabajo, muchos años. Sí, al principio, pues como le decía, después de ver a esa mujer embarazada llorando y que nos dijimos, ¿qué estará pasando? Entonces, la búsqueda de lo que le pudiera estar maltratando a una mujer embarazada, pues fue al principio difícil, porque en aquellos momentos no había mucha investigación de violencia en embarazadas. Entonces, ni muchas denuncias, ¿no? Porque además, por lo que ustedes plantean en algunos artículos aquí, encima de todo, parte de esa dominación consiste en implementar ciertas reservas y ciertos miedos, como para la denuncia abierta, ¿no? Así es. Sí, la violencia en pareja, cuando ya se lleva una vivencia entre los dos, la mujer en muchas ocasiones se aguanta la violencia porque dice, yo no puedo mantener solo a mis hijos si me voy de la casa, o si yo le pido que él se vaya. Muchas de las ocasiones la dependencia económica y emocional hace que la mujer se aguante la violencia por cuestiones de los hijos. Claro, sí. Y entonces, bueno, esta violencia de la mujer en estado de gravidez, de la mujer embarazada,
tiene repercusiones y continuidades en la vida familiar. Definitivamente, eso es otro aspecto. Doctor, al entrar enfáticamente usted y la doctora Rosa María en esto, ¿qué fueron descubriendo? Porque fue mucho tiempo de trabajar en esto, de tener un equipo de colaboración muy amplio, pero lo más difícil, doctor, la interpretación de estas encuestas, de estas entrevistas, la interpretación con una base científica, pero también con una fuerza emocional y social intensas. ¿Cuál fue el trabajo? ¿Cuál fue esa parte de interpretación para que saliera este libro? Sí, la literatura nos menciona que la violencia la podemos dividir prácticamente en cuatro enunciados, que será la física, la emocional, la económica y la sexual. Entonces, un tanto para seguir esa metodología que habían hecho otros autores, decimos nosotros también retomarla. Calculamos una muestra que nosotros en epidemiología le llamamos una muestra representativa de las mujeres embarazadas, y como usted lo dice, fue un trabajo que no fue de poco tiempo. Su planeación llevó casi 3 años, y el análisis y los informes finales pues nos llevaron 1 año más de trabajo. Lo que a mí en lo particular me sorprendió fue que el hecho de la violencia que tiene el varón hacia la mujer embarazada es no querer destruirla, sino tener un control sobre ella. Someterla. El tenerla sometida, controlarla, decirle qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que no puede, decirle, pues llevarle prácticamente su vida, de cómo debería ser su vida desde el punto de vista de su pareja. Claro. Doctor, este libro sale impreso en 2013, lleva 4 años. Así es. ¿Qué vigencia tiene? ¿Ya se superó esta situación o lamentablemente tiene todavía una fuerza esta vigencia? Me gustaría decirle que ya no tiene vigencia, que se resolvió la situación. Sin embargo, y muy lamentablemente, el tema sigue siendo muy vigente. Tenemos que romper una serie de situaciones como la que le mencionaba antes. La violencia se hereda por lo que viven los niños, y los niños aprenden esa violencia, y entonces reproducen esa violencia en sus matrimonios. Entonces hay que incidir mucho en la educación de los pequeños. Claro. Es decir, que la violencia no es algo normal. Claro. Y que tiene que romperse ese ciclo. Claro, y es que entonces este libro lo tienen que leer educadores, lo tienen que leer juristas, psicólogos, médicos y desde luego aquellos que legislan y que emiten disposiciones normativas para la sociedad. Tienen que leer este libro, doctor. Tienen que meterse a este y a muchos otros para profundizar y sobre todo para trazar políticas de salud pública definitivamente. Usted con esto pone el dedo en la llaga en un asunto de salud pública. ¿Qué respuesta ha tenido de la gente que ha conocido su libro? Bueno, al igual que a mí, las personas que conocen el libro y que empiezan a adentrarse en este tema de la violencia de género, bueno, les sorprende. Igual tienen esa visión corta que yo tuve en su momento, y que la violencia en la mujer embarazada no existe. Sin embargo, vemos que pues no es así, ¿no? Algunos tomadores de decisión han leído el libro, han dicho que lo tomarán en cuenta, pero aún así siento que falta mucho por hacer. Hay que recorrer todavía mucho camino, porque la violencia no se acaba por la pronunciación de un dictamen, de una ley o de algo que diga aquí se acaba la violencia, ¿no? Hay que educar a los hombres ya en pareja, decirle lo que tú haces no es normal, porque en muchas ocasiones el hombre es violento, pero no por una situación de maldad, sino por algo aprendido. Algo aprendido, algo inherente en la continuidad de la vida, y es lo que hay que romper, ese ritmo equívoco de la vida. Así, y las mujeres lo mismo, decirle lo que tú vives no es algo normal, lo que vivió tu mamá
no es algo normal. Entonces tú también tienes ese poder para romper la violencia y no enseñes eso en tus niños. Claro. Doctor, ¿y qué más viene después de este libro? Usted tiene mucho que aportar todavía. ¿Qué más viene después de este libro con sus alumnos y con futuras investigaciones? Bueno, el tema no está agotado, hay que seguir. Este libro nos sirvió como un diagnóstico de lo que está ocurriendo con las mujeres embarazadas aquí en el estado de Hidalgo. Entonces, ahora lo que sigue es insistir con el tomador de decisión para que haga algo. Las evidencias están palpables. No nada más existe este libro, hay mucha investigación en otras instancias que nos señalan que la violencia está presente, que no se ha ido, que sigue actual y que hay que hacer mucho por la salud de las mujeres. Claro. Doctor, la metodología que ustedes aportan aquí se puede considerar un prototipo para que fuera aplicable en investigaciones similares en otras entidades. Sí, bueno, nosotros somos muy rígidos en nuestra formación, entonces la metodología, por supuesto que puede ser aplicada para otras investigaciones en el mismo tenor o en otras diversas. Si uno quiere decir, bueno, mi investigación es representativa y hay que tomarla en cuenta, uno tiene que ser desde el principio muy rígido con uno mismo. La metodología epidemiológica tiene sus pasos, están bien señalados y hay que seguirlos. Claro. Ahorita que lo dice usted, la metodología epidemiológica, qué fuerte es decir que esto se ha constituido en una epidemia, doctor, en un mal colectivo. Me parece que eso es grave y bueno, nos debe servir de advertencia. Es una luz en rojo y parpadeante y que nos obliga a que participemos. Finalmente tenemos que participar y este programa es parte de esa colaboración y este libro, desde luego, no se diga, doctor, es una gran aportación y bueno, recomendamos, vayan a la librería Carácter que está en Ciudad del Conocimiento de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, en este campus que está en la salida de Pachuca-Tulancingo, en el kilómetro 4.5 del municipio de Mineral de la Reforma, conurbado a Pachuca. Conozcan el pabellón universitario, un espacio además muy agradable para los jóvenes, se sienten felices allí, platican, dialogan, hacen tareas, toman un café, qué decir, un espacio muy digno, muy saludable que se ha hecho en Ciudad del Conocimiento. Y hoy, doctor, hoy estamos transmitiendo desde un espacio también muy bonito, nuevo. Es el Centro de Servicios Académicos en el Instituto de Ciencias de la Salud, aquí en La Concepción, en el municipio de San Agustín Tlaxiaca, también conurbado. Pero doctor, esto está casi recién inaugurado y bueno, aquí los jóvenes tienen computadoras, biblioteca, centro de autoaprendizaje de idiomas. Y a usted como profesor investigador, ¿qué le dice que los alumnos tengan este espacio tan atractivo? Que a mí, le digo, ahorita que lo estamos visitando y que nos permitieron hacer esta entrevista, pues me resulta muy agradable. ¿Qué le dice a usted que el Instituto de Ciencias de la Salud al que usted pertenece esté creando esta infraestructura? Bueno, el interés de las autoridades del Instituto de Ciencias de la Salud y de media académica, pues es siempre que los estudiantes tengan el conocimiento de vanguardia. Entonces, aquí el artículo que se publicó el día de ayer, los muchachos a través de la biblioteca virtual lo pueden encontrar. O sea, a diferencia de lo que fuimos nosotros como estudiantes, que el artículo que salió ayer lo podíamos encontrar un mes después, ¿no? Un mes después. Entonces, y hoy lo tienen al momento, casi. Así es. Sí, y eso, la vigencia, la rapidez, la inmediatez en la información científica, y la medicina es una disciplina con base científica, pues no está duda. Aquí vemos además, pasan y de verdad da mucho gusto ver que son espacios vivos, espacios activos, no fueron inversiones inútiles, sino están en toda su plenitud. Pues doctor Sergio Muñoz Juárez, de verdad muchísimas gracias por aceptar la invitación, pero nuestro agradecimiento es más amplio por la edición, por el trabajo, por la investigación de muchos años de este libro Violencia de Género en Mujeres Embarazadas en el Estado de Hidalgo, que coordinó a La Limón con la doctora Rosa María Ortiz Espinosa, y que de verdad es un libro sumamente interesante, cuya lectura recomendamos
con amplitud. Muchas gracias, felicidades por esta labor y esperamos un próximo estudio por ahí, doctor, para volverlo a presentar aquí en Editorialmente con los amigos que nos siguen cada 8 días. Muchas gracias, muy amables. Y a usted que nos ha seguido, gracias por estar con nosotros en estas entrevistas y lo esperamos en la próxima.